Buenos días, alumnos del colegio Raymond School. Soy el profesor Johnny Vázquez. El día de hoy vamos a tener una temática muy importante acerca del área de ciencias sociales. Vamos con la cronología histórica. ¿Qué es la cronología histórica? Es la ciencia que permite determinar el orden y las fechas de los sucesos históricos, tanto en años, en meses o también en ciclos. Continuamos. ¿De dónde proviene la palabra cronología? Proviene de dos voces griegas, del griego kromos, que significa tiempo, y logos, estudio o tratado. ¿Cuál es la importancia de la cronología? Se vuelve de especial importante o importancia para otras ciencias como la historia, que recurren al ordenamiento de datos y fechas de manera permanente. Continuamos. ¿Qué es el tiempo cronológico? El tiempo cronológico es el espacio de tiempo en que los acontecimientos se desarrollan y los personajes realizan sus acciones. El tiempo histórico es la escala de tiempo usada en el estudio de la historia de la humanidad, teniendo como unidades año, décadas o ciclos. Continuamos. ¿Cuál es el orden de los acontecimientos? Un orden cronológico es un orden establecido en función de una sucesión temporal. La expresión suele utilizarse para dar cuenta de sucesos históricos reales o narraciones ficticias, en donde los eventos son presentados en un orden temporal virtual. ¿Qué es y para qué sirve la línea de tiempo? Son divisiones gráficas en las que se marca el tiempo para separar eventos y etapas. Línea del tiempo es una serie de divisiones temporales que se establecen para poder comprender a través de la visualidad el conocimiento históricos y los acontecimientos. ¿Cuál es la ordenación de los hechos? Se refiere a la ordenación y distribución de los hechos narrados. ¿Cómo se ordenan los hechos? Se ordenan de acuerdo al tiempo histórico, a los años, a los meses, a las décadas o a los ciclos. Estos elementos se organizan de forma variada, aunque es frecuentemente una secuencia lineal o acción lineal, o sea, una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo por ciclos? ¿Cómo se toma en cuenta una línea de tiempo? Como bien habíamos dicho, una línea de tiempo son aquellas gráficas o divisiones que se toman en cuenta, tomando en cuenta de forma ascendente o descendente. Aquí en la parte de la historia se toma en cuenta el nacimiento de Cristo a partir del siglo I. O sea, aquí va la escala del 0, del año 1, 2, 3, hasta el año 100 después de Cristo. Aquí inicia el primer siglo, el siglo I, el siglo II, el siglo III y así sucesivamente. Lo que está en la parte izquierda es antes de Cristo. Esto va con números negativos. 100 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. O sea, el inicio de la historia va a partir de la invención de la escritura, o también se toma en cuenta a partir del nacimiento de Jesucristo. Continuamos. ¿Cómo se expresan los ciclos? Los ciclos se pueden expresar o se pueden escribir con números romanos. Un ciclo se escribe con esta parte, esta gráfica de número romano. El ciclo 5, el ciclo 10, el ciclo 50 con la L, el ciclo 100 con la C, ciclo 500 con la D, el milenio con la M. O sea, el docenio es un periodo equivalente a 12 años. El quindenio es el periodo equivalente a 15 años. El decalustro es el periodo equivalente a 50 años. Y el ciclo o centuria es equivalente a un periodo de 100 años. Entonces, ¿cuál es el otro nombre del ciclo? También centuria. Continuamos. Recordemos que los ciclos se expresan con números
romanos. Si yo les pregunto cómo se expresa el siglo 5 con la V, el siglo 10 con la X, el siglo 50 con la L, y así sucesivamente. Continuamos con la parte temática. Practiquemos cómo medir el tiempo por ciclos. Vamos a practicar. Los ciclos van desde el año 1 hasta el 100. A partir del año 1 hasta el 100 empieza el primer ciclo, y aquí viene la cuenta regresiva, que a partir del 101 empieza el segundo ciclo y culmina el año 200. Recordemos algo muy importante, que los números que terminen en ceros, ¿cierto? En este caso el 100 termina en ceros, no va a equivaler que se tome en cuenta a partir del ciclo 2, sino el ciclo 1 en este caso. Ahora es a partir del 101 hasta el 200 el ciclo 2. Ahora comienza otra cuenta regresiva, que a partir de este año 201 hasta el 300 comienza el ciclo 3, y así sucesivamente. Si yo les pregunto cuándo comienza el ciclo 4, no comenzaría en esta fecha, el 300, no, el 301, o sea, un año después. Continuamos. ¿Cómo saber a qué siglo corresponde un año determinado? Vamos a seguir esta práctica. Todos los años que tienen una o dos cifras corresponden al siglo 1. Dos cifras. Recordemos, todos los años que tienen una o dos cifras corresponden al siglo 1. Del 1 al 100 es el siglo 1. Es algo importante detallar que todos los números que tienen dos cifras corresponden al siglo 1. Continuamos como segunda regla. Cuando los números tienen tres cifras, se debe tomar el número que representa la centena y sumarle 1. Esta es la unidad, la decena y la centena. Solamente se toma en cuenta la centena y se le suma una cifra. En este caso, como ejemplo, tomamos en cuenta en 925. ¿A qué siglo pertenece? Si me pregunta. Tomo en cuenta la centena. Seguimos practicando. Unidad, decena, centena. Y le agrego 1. Le sumo 1. 9 más 1, 10. ¿A qué siglo pertenece? 10. Aquí, de igual manera, unidad, decena, centena. La centena es el 2. Tal como lo dice en esta regla, que representa la centena. Es el 2 en este caso, y sumarle 1. Suman 3. ¿A qué siglo pertenece? 3. Igualmente aquí la secuencia. La centena es el 1. Le sumo 1. Suman 2. Correcto. Aquí otro ejemplo. 7. La centena. Le sumo 1. Suman 8. ¿A qué siglo pertenece? 8. Continuamos con la parte de las reglas de la cronología. Cuando la cifra tiene 4 números, debemos sumar las dos primeras cifras y sumarle 1. Aquí en este caso tiene 4 cifras: unidad, decena, centena, unidad de millar. En ese caso se toma en cuenta las dos cifras, tanto de la centena como de la unidad de millar, las dos últimas. Aquí en este caso el 17. Le sumo 1. ¿A qué siglo pertenece? Siglo 18. Igual aquí. Las cifras de la centena, unidad de millar es el 11. Le sumo 1, 12. Igualmente con las demás. Eso sucede con los números que no tienen ceros. Hay que tener cuidado que si los números tienen ceros en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acá tuviera 0, no pertenece al siglo 21, sino al siglo 20. Eso solamente sucede con los números que terminan en cifras mayor a 0. Las dos últimas terminan mayor a 0. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Espero que les haya servido de utilidad esta parte